Antes de empezar, asegúrense de darle me gusta al video y suscribirse a nuestro canal. Me encantaría saber de dónde son, de cuál ciudad me están escuchando y a qué horas están viendo esto. Así que dejen en los comentarios y cuando estén listos, pónganse cómodos para cruzarnos el umbral del pánico. Mi nombre no es relevante y no quiero que lo recuerdes. Lo que sí quiero es que escuches con atención, porque si alguna vez tomas un volante y te adentras en ciertas carreteras de madrugada, vas a querer saber qué esperar. Llevo más de 2 décadas sobre ruedas, transportando todo tipo de cargas a través del país. He visto carreteras vivas y muertas, rutas que parecen interminables y otras que te tragan en un instante. He visto accidentes que nadie reporta y cadáveres que nadie reclama. La carretera te enseña 2 cosas: rápido a confiar en tu instinto y a callar. A veces, el silencio salva más vidas que el ruido. Entre los camioneros existe una forma de hablar de ciertos lugares nunca con nombres exactos, siempre con referencias veladas, como si nombrarlos directamente fuera una invitación. La carretera 43 es uno de esos lugares. No figura como especial en ningún mapa, pero en boca de los que vivimos la carretera es un territorio marcado. Nadie te da un listado de razones. Te dicen no pases por ahí y esperan que lo aceptes, igual que aceptarías no meter la mano en el fuego. Yo no fui así de listo. La primera vez que escuché sobre esa carretera fue en un café de ruta, a las 3 de la mañana, cuando la niebla se pegaba contra las ventanas y los faros de los camiones pintaban la oscuridad con destellos intermitentes. Recuerdo que el café estaba tibio, amargo, con ese sabor metálico de la cafetera que nunca se limpia. Estaba sentado en la barra mirando mi taza, cuando escuché la voz cascada de un viejo camionero. No me hablaba a mí, pero sus palabras me llegaron claras. No vuelvas a tomar la 43 de noche y menos un jueves. Lo dijo con una seguridad que solo tienen los que han visto algo y sobrevivido para contarlo. No le di importancia, pensando que eran supersticiones. Todos los camioneros tienen sus historias raras. Algunas son para impresionar novatos, otras para justificar retrasos. Pero los años fueron moldeando mi escepticismo. La primera vez que pasé por la 43, reventé una llanta trasera. La segunda, el motor se ahogó en plena recta sin razón mecánica. La tercera, la radio comenzó a captar voces que parecían hablar en un idioma antiguo. Un murmullo constante que subía y bajaba como si estuviera respirando. Era como si la carretera misma no quisiera que pasara por ahí. Hace un mes el trabajo me puso otra vez frente a esa decisión. Un cliente necesitaba que llevara piezas industriales desde Monterrey hasta un taller en la frontera, con entrega en menos de 24 horas. Era un pago jugoso, de esos que no puedes rechazar si tienes cuentas pendientes. El GPS, como siempre, trazó la 43 como la ruta más rápida. Me quedé mirando la pantalla del dispositivo durante un largo minuto. Afuera, la tarde empezaba a morir y el cielo se teñía de un azul sucio, con nubes bajas que parecían agazapadas. En el fondo, escuchaba la lluvia amenazando con caer en cualquier momento. Pude haber dado un rodeo, pude haber perdido 1 hora y dormir tranquilo, pero no lo hice. Antes de salir, paré en un paradero para llenar el tanque. Era uno de esos lugares que parecen atrapados en el tiempo, lámparas de neón que parpadeaban, un baño con puerta rota, olor a combustible mezclado con aceite viejo. En el mostrador, un dependiente flaco, de manos huesudas, me atendió sin mirarme demasiado. Le dije mi destino, y en cuanto escuchó por la 43, levantó la vista. Sus ojos eran pequeños, pero la intensidad con la que me observó hizo que sintiera un escalofrío. No se detenga, pase lo que pase, a la forma en que lo dijo. No sonaba a consejo, sonaba a advertencia desesperada. Me dio el cambio sin añadir nada más. Afuera, el aire se sentía más frío de lo normal, con un olor extraño, como tierra recién removida. Me subí a la cabina y encendí el motor. Las luces del paradero se reflejaron en el parabrisas, y por un instante sentí que me estaba despidiendo de algo más que un lugar. Pisé el acelerador y tomé la carretera. El cielo terminó de oscurecer,
y al cruzar la primera intersección, tuve la sensación física de dejar atrás un mundo seguro para entrar en otro que no me pertenecía. La noche estaba limpia, sin nubes, y la luna colgaba como una moneda vieja sobre el horizonte. La carretera parecía interminable en dos líneas amarillas partidas que desaparecían en la oscuridad, y a los costados, nada, solo campos secos, cercas oxidadas, y la silueta ocasional de un árbol retorcido. En la radio, una estación de música norteña sonaba con interferencias, como si alguien moviera un dial invisible. Pasaron las horas, y la monotonía del camino empezó a adormecerme. Fue entonces cuando vi la primera gasolinera desde que había salido del paradero anterior. Estaba aislada, sin ningún otro edificio alrededor, con un letrero metálico que colgaba torcido y apenas iluminado por un foco amarillento. No tenía pensado detenerme, pero el marcador de combustible bajaba más rápido de lo esperado. No quise arriesgarme. Mientras me acercaba, noté que no había ningún vehículo en las bombas. Sin embargo, junto a la tienda había un camión viejo oxidado, de esos de los años 70, con la pintura despintada. Parecía abandonado. Aún así, las luces de la tienda estaban encendidas. Apagué el motor, bajé, y el sonido del silencio fue extraño. Ni grillos, ni viento, ni el zumbido lejano de la autopista. Solo el chasquido ocasional del foco que parpadeaba. Entré a la tienda y detrás del mostrador había un hombre muy mayoere, con la piel tan arrugada que parecía de papel. Me miró fijo, sin pestañear, hasta que hablé. «Buenas noches, ¿puedo llenar el tanque?» No respondió de inmediato. Me observó como si evaluara algo invisible en mí. Luego, con voz seca, dijo: «Paguen primero, y no se detenga en el kilómetro 237. Sentí un vacío en el estómago. No le había dicho mi ruta, y sin embargo él lo sabía. «¿Cómo sabe que voy por ahí?», pregunté. No respondió. Me entregó el recibo y se giró, como si la conversación hubiera terminado. Afuera, mientras llenaba el tanque, miré hacia donde estaba el viejo camión. En el parabrisas, cubierto de polvo, había algo escrito con un dedo: Nitrogen Monoxide Meyer Atras. Me quedé congelado, sintiendo que el aire alrededor se espesaba. Terminé de llenar el tanque, subí de nuevo a la cabina y arranqué sin mirar por el espejo. Cuando retomé la carretera, revisé el marcador. Tenía combustible suficiente para llegar de un tirón a mi destino. Pero el peso de esas palabras, kilómetro 237, empezó a clavarse en mi mente como una astilla. A partir de ese momento, cada kilómetro que pasaba me acercaba a un lugar que no conocía, pero que ya me estaba esperando. A medida que avanzaba, las luces lejanas de pequeños pueblos fueron desapareciendo, hasta que me di cuenta de que no había más faroles, ni señales luminosas, ni siquiera el reflejo de casas a lo lejos. Solo la cinta negra de asfalto y el resplandor amarillento de mis propios faros. La temperatura empezó a bajar, tan rápido que tuve que encender la calefacción. El parabrisas comenzó a empañarse por dentro, y cada vez que lo limpiaba con la mano, parecía que el vaho volvía de inmediato, como si algo respirara desde afuera o desde Atras. En la radio, la música se transformó en un murmullo estático, interrumpido por voces que no pertenecían a ningún idioma que yo conociera. No eran conversaciones, eran como rezos, repetitivos, pero con un tono que transmitía desesperación. Giré la perilla buscando otra emisora, pero todas estaban igual, en solo murmullos, rezos, llantos. Apagué la radio. La carretera comenzó a inclinarse levemente, y la niebla apareció como si hubiera salido de la nada. No era una neblina suave, era espesa, blanca, y absorbía la luz de los faros, haciéndola rebotar de manera extraña. Sentía que avanzaba dentro de una nube sólida. Fue entonces cuando lo vi en una silueta parada a un costado de la carretera, inmóvil. Estaba tan quieta que por un momento pensé que era un poste. Pero cuando pasé junto a ella, distinguí que tenía forma humana
y que llevaba algo en la mano, un objeto que brilló apenas con la luz, como metal mojado. No miré por el retrovisor. Recordé las letras en el camión abandonado: Nitrogen Monoxide Meyer Atras. Seguí conduciendo, pero la sensación de que algo estaba demasiado cerca, pegado al remolque o caminando detrás del camión, empezó a aplastarme el pecho. Las manos me sudaban, el volante estaba húmedo, y fue entonces cuando me di cuenta de que, aunque la aguja del velocímetro marcaba 80, el paisaje a los lados parecía no moverse. Era como si el camión estuviera atrapado en un mismo tramo de carretera, repitiéndose una y otra vez. Los mismos árboles, la misma curva suave, la misma señal oxidada con letras ilegibles. Empecé a contar mentalmente las veces que pasaba por ese poste torcido en 1, 2, 3. A la cuarta, juraría que había una figura junto a él, más cerca del asfalto que antes. No sé en qué momento exacto lo sentí, pero fue como si el aire dentro de la cabina se hubiera vuelto más pesado. Una presión invisible me empujaba los hombros hacia abajo, como si el camión estuviera llenándose de algo que no podía ver. El asiento del copiloto, que hasta hacía un momento estaba vacío, comenzó a crujir. No era el movimiento de un bache o el vaivén normal de la carretera, era el sonido lento y profundo de alguien acomodando su peso allí. El corazón me golpeó el pecho. No miré, seguí mirando al frente, con los nudillos blancos de tanto apretar el volante. Afuera, la niebla seguía envolviéndolo todo, y dentro, el silencio era tan espeso que podía escuchar mi propia respiración, hasta que escuché otra. Era un ritmo distinto al mío, más lento. YM Circa venía del asiento del copiloto. Sin pensarlo, encendí la radio de nuevo, aunque sabía lo que iba a encontrar: los rezos, las voces distorsionadas, pero esta vez entre el murmullo escuché algo que sí entendí. Una voz femenina clara susurró: falta poco. Me tragué el aire de golpe. La radio volvió al estático, y el asiento dejó de crujir. Pero el olor cambió. Un perfume dulce, antiguo, como de flores secas, empezó a llenar la cabina. Era tan fuerte que sentí náuseas. Intenté abrir la ventanilla, pero el botón eléctrico no respondió. Y entonces, en el espejo retrovisor interior, vi algo que me heló la sangre detrás de mi asiento. Apenas visible en la penumbra, había un rostro, pálido, con los ojos hundidos y la boca abierta, como si quisiera decir algo pero no pudiera. Giré la cabeza de golpe, y no había nadie. El asiento trasero estaba vacío, pero al volver la vista al frente, el parabrisas ya no mostraba la carretera que había estado recorriendo toda la noche. Delante de mí había un camino estrecho, de tierra, iluminado solo por mis faros. A los costados, cruces de madera clavadas en el suelo, cientos de ellas, algunas rotas, otras inclinadas como si el viento las hubiera empujado, pero allí no soplaba ningún viento. Me di cuenta de que estaba en un lugar donde la carretera ya no existía, y donde no estaba solo. No sé en qué momento dejé de sentir el motor. El camión seguía avanzando, pero no podía escuchar el rugido del diésel, ni el traqueteo de la caja. Lo único que oí eran los latidos de mi corazón y, de vez en cuando, un golpeteo metálico, como si algo arrastrara cadenas por el techo. Los faros iluminaban ese camino de tierra con las cruces a los lados. Cada vez que pasaba junto a una, notaba que algunas tenían placas con nombres grabados. Quise leer uno, y lo logré, aunque hubiera preferido no hacerlo. En una de las placas, oxidada y casi ilegible, estaba mi nombre completo en párpade. No podía ser. Me incliné un poco para mirar mejor, y el siguiente parpadeo me devolvió a la carretera asfaltada, con el asfalto brillando bajo los faros. Por unos segundos, pensé que había sido una alucinación causada por el cansancio, pero luego lo escuché en un llanto de niño, tan real que instintivamente miré al asiento trasero. Allí en la penumbra, vi la silueta pequeña de un niño sentado, con la cabeza gacha. Sus hombros subían y bajaban con cada sollozo. ¿Estás bien?, pregunté sin pensar. El llanto cesó. La cabeza del niño se levantó lentamente,
y cuando giró para mirarme, vi que no tenía ojos, solo cuencas vacías que brillaban como si estuvieran llenas de agua. Abrió la boca, y de ella salió la voz de un hombre adulto, grave y rota. Tú ya has estado aquí, pega un volantazo. Pero el camino no cambió. Seguía en la misma carretera, como si mis movimientos no importaran, y de pronto, una imagen cruzó mi mente en yo, estacionado en el kilómetro 237, saliendo de la cabina bajo una lluvia fina, y una mujer de vestido blanco tomándome de la mano. No era un recuerdo mío, y sin embargo, lo sentía tan nítido como si lo hubiera vivido. Las imágenes siguieron: una cena en un comedor antiguo, una fotografía en blanco y negro de un grupo de camioneros sonriendo, y detrás de ellos, borroso, el mismo rostro pálido que había visto en el espejo retrovisor. En cada flashazo, el olor a flores secas se hacía más intenso, hasta que empecé a toser. Intenté enfocarme en la carretera, pero algo en mi cabeza me decía que ya no estaba manejando hacia mi destino, sino de regreso a un lugar en el que había estado antes, aunque mi memoria se negara a aceptarlo. Y entonces lo vi en una señal verde con letras blancas que decía kilómetro 237. La señal verde quedó atrás, pero algo en mí supo que había cruzado un límite invisible. El aire dentro de la cabina se volvió helado, tanto que mi aliento formaba nubes frente a mi cara. El parabrisas comenzó a empañarse de nuevo, pero esta vez desde afuera, como si alguien estuviera exhalando contra el vidrio. Mis faros iluminaron un tramo de carretera extrañamente liso, como recién asfaltado, sin marcas de pintura ni grietas. Los costados eran muros de niebla, tan densos que parecían sólidos. Y allí, en la orilla derecha, apareció una figura femenina. Estaba vestida de blanco, pero su ropa no era un vestido común. Parecía más bien un sudario pesado que se arrastraba por el suelo. Su cabeza estaba cubierta por un velo del mismo color, y sus manos estaban negras como carbonazada. Levantó un brazo y me hizo señas para que me detuviera. Recordé las palabras del viejo en la gasolinera: no se detenga. Pase lo que pase. Apreté el acelerador. La figura desapareció en la niebla, pero unos metros adelante volvió a aparecer, esta vez en el lado izquierdo, más cerca del camión. Su velo se movía como si estuviera bajo el agua, y bajo él, por un instante, vi unos dientes, demasiados dientes, sonriendo. Mis manos temblaban en el volante. No dejaba de mirar al frente, pero podía sentir que, aunque no había frenado, el camión empezaba a perder velocidad. Miré el velocímetro, marcaba 0, y sin embargo, yo seguía avanzando. De repente, la niebla se abrió y frente a mí apareció un pueblo que no existía en ningún mapa. Casas bajas, de madera, ventanas cubiertas con tablas, y faroles de luz amarilla que oscilaban como si estuvieran a punto de apagarse. Las calles estaban vacías, pero sentía que cientos de ojos me observaban desde la oscuridad entre las tablas. Tuve que reducir la marcha para no chocar contra una curva cerrada. Fue entonces cuando lo escuché de nuevo, al lado mío, en el asiento del copiloto. Ya casi llegamos. Era la voz femenina que había oído en la radio, pero ahora sonaba más clara, más cerca, como si sus labios estuvieran a centímetros de mi oído. El perfume de flores secas volvió con tal fuerza que sentí que me ahogaba. La carretera se estrechó hasta convertirse en un sendero de tierra que pasaba justo por el centro del pueblo. Y en el último farol, al final de la calle, vi algo que hizo que mi piel se erizara por completo: el viejo camión oxidado de la gasolinera, con la puerta abierta y una silueta sentada al volante. No podía distinguir su rostro, pero sabía que me estaba mirando. El camión oxidado estaba a unos metros, inmóvil, con la pintura descascarada y las ruedas hundidas en la tierra como si llevara años ahí. Sin embargo, el motor emitía un ronroneo leve, como el de una máquina que nunca se apaga del todo. La silueta en el asiento del conductor no se movía, pero cuanto más me acercaba,
más fuerte sentía esa mirada perforándome la nuca. Reduje la velocidad hasta quedar casi detenido frente a él. Fue entonces cuando la figura bajó la cabeza, y comprendí lo imposible en estaba viéndome a mí mismo. Era mi rostro, mi chaqueta, mis manos en el volante. La única diferencia era que esa otra versión de mí tenía la piel más pálida, casi gris, y los ojos hundidos como los de un cadáver. Quise dar marcha atrás, pero el camino detrás de mí había desaparecido solo. Había un muro de niebla sólida. A mi lado el asiento del copiloto volvió a crujir, y una mano fría, huesuda, se posó sobre mi rodilla. «Llegamos», susurró la voz femenina. «Gear, la cabeza». Y vi su rostro por primera vez. No tenía nariz, y la piel estaba tan estirada que parecía papel mojado a punto de romperse en sus dientes. Eran demasiados. Ocupaban más espacio del que una boca humana debería permitir. El motor del camión oxidado rugió de pronto, y su faro derecho parpadeó, lanzando destellos como señales. En cada destello, el pueblo alrededor parecía transformarse. Las casas dejaban de estar vacías y comenzaban a llenarse de figuras oscuras que se acercaban lentamente, arrastrando los pies, con rostros cubiertos por velos o vendas. Todas murmuraban lo mismo, en un idioma que no entendía, excepto por una palabra que se repetía entre los susurros en «quédate». Intenté acelerar, pero el pedal no respondía. El volante giraba solo, como si unas manos invisibles lo controlaran, y sin darme cuenta, estaba alineando mi camión justo detrás del oxidado, como si fuera a estacionar para siempre en ese lugar. La última cosa que recuerdo antes de que la oscuridad me tragara fue mi reflejo en el parabrisas del camión viejo, sonriendo. Dicen que la carretera 43 no es en Luger, es una a Puerto. Algunos camioneros entran y regresan sin recordar nada, otros nunca vuelven. Y los que no vuelven, a veces siguen conduciendo, pero en un camino que solo existe para ellos. Si alguna vez manejas de noche y ves un camión viejo en la orilla, con las luces encendidas y la puerta abierta, sigue conduciendo. No mires atrás. ¿Y tú? ¿Crees que esta historia es solo un cuento? ¿O has pasado por un lugar que parecía estar esperándote? Déjame tu experiencia en los comentarios, si es que te atreves. Porque si alguna vez cruzas el kilómetro 237, tal vez ya no estés tan seguro de estar solo ahora mismo. Nunca me gustó manejar de noche. Hay algo en la oscuridad de la carretera que no se siente igual que en el resto del mundo. El asfalto, cuando el sol se esconde, no es solo un camino. Es un espejo negro que devuelve tu propio cansancio, tu respiración y tus pensamientos más pesados. Lo que mucha gente no sabe es que en ese silencio aparente siempre hay ruidos en crujidos, chasquidos, golpes secos que no puedes identificar. Y de vez en cuando, algo que no encaja con nada que conozcas. Aquella noche de octubre, el cielo estaba cubierto, sin luna ni estrellas. La única luz provenía de mis faros, cortando una franja estrecha de claridad en medio de la negrura. No había tráfico, ni siquiera el zumbido lejano de otro motor. Me encontraba en la Interestatal 45, siguiendo mi ruta habitual cuando pasé junto al último desvío iluminado. Ahí empezaba la carretera que ningún camionero con experiencia quería tomar. A la 606 oficialmente no existe. No aparece en Google Maps ni en los mapas impresos de las gasolineras. Sin embargo, todos en el gremio saben dónde comienza, justo después de un puente oxidado, donde la señal de celular se corta de golpe y el pavimento se angosta. La señalización desaparece, y la oscuridad parece tragárselo todo. Esa noche, mi jefe insistió en que tomara ese atajo. Juraba que me ahorraría 1 hora y media de camino. La entrega debía llegar antes del amanecer. Yo protesté, pero su tono dejó claro que no estaba preguntando. Es solo una carretera, pensé. Son cuentos para asustar a novatos.
Apenas crucé el puente, lo noté en el aire, cambió. No es fácil describirlo. No era un cambio de temperatura normal, como cuando pasas cerca de un río o entras a un valle. Era como si hubiera entrado a un espacio diferente. Una densidad nueva, un silencio más grueso, un olor que no estaba ahí un segundo antes. Olía a tierra húmeda, a hojas podridas, y detrás de eso, a algo metálico, como hierro viejo. Bajé la ventanilla para ventilar la cabina. El aire que entró no refrescó. Era frío, pero de una manera extraña no me helaba la piel, sino que parecía penetrar en los músculos, en los huesos, y quedarse allí. Tuve la sensación clara, menos y absurda, de que alguien estaba respirando muy cerca de mi rostro. La carretera se estrechaba, y los árboles a ambos lados parecían más altos, más cerrados. Las copas formaban un túnel que bloqueaba cualquier rastro de cielo. A los pocos minutos de avanzar comencé a notar algo más a mis propios faros. Parecían iluminar menos, la luz alcanzaba apenas a mostrar unos metros de asfalto, y las siluetas de los troncos por más allá, todo era un muro de sombras. Pisé un poco más el acelerador. Fue entonces cuando escuché mi nombre. No fue en la radio, no fue el eco del motor. Fue dentro de la cabina. Una voz grave, masculina, susurró tan cerca de mi oído que sentí un leve calor en la piel. Luis. Instintivamente frené. El camión derrapó unos metros antes de detenerse. Mi corazón golpeaba contra mis costillas. Miré por los espejos a nada, ni luces, ni movimiento. El camino detrás era solo una lengua negra perdiéndose en la nada. Intenté convencerme de que había sido mi imaginación. El cansancio hace eso. Pero mientras recuperaba el control noté algo más. El marcador de temperatura en el tablero había caído unos grados sin razón aparente, y la aguja de combustible bajaba más rápido de lo normal. Puse primera y seguí. Unos kilómetros más adelante, vi unas luces intermitentes en el horizonte. Eran rojas, parpadeando a intervalos regulares. Pensé que sería otro camión detenido. Reduje la velocidad al acercarme. Era un tráiler estacionado en el arcén. El motor estaba encendido, pero no había nadie en la cabina. La puerta del lado del conductor estaba abierta, y la cortina interior se movía suavemente, como empujada por una brisa invisible. Pasé junto a él despacio, y fue entonces cuando lo vi. En el asiento del copiloto había una libreta abierta. La página mostraba una sola frase escrita con tinta fresca: no pare. No sé si fue el contenido o la forma en que estaba escrita, letras grandes, temblorosas, casi desesperadas, lo que me hizo apretar el acelerador de golpe. Pero mientras dejaba atrás el tráiler, vi algo en el asfalto, una mancha oscura, irregular, que brillaba con la luz de mis faros. Era espesa y goteaba desde la puerta abierta del otro camión. Seguí conduciendo, pero el camino empezó a sentirse raro. No es que hubiera cambiado, pero tenía la sensación de que se repetía. Pasaba junto a un árbol con una rama rota y minutos después lo veía de nuevo. La sensación de bucle me apretaba el pecho. De pronto, la radio se encendió sola. No había música, solo estática, irregular, como si quisiera formar palabras. Y entonces, una voz grave, mucho más cerca que antes, habló detrás de mí: te dije que no entraras. Giré el cuello hacia el compartimento de descanso, y lo vi, un rostro pálido, inmóvil, apenas iluminado por la luz tenue del tablero. Me observaba con una calma inhumana, como si supiera algo que yo no parpadeé, y ya no estaba. Seguí conduciendo, pero supe que ya era tarde. La 606 no era solo un atajo, era un lugar que esperaba, y yo había cometido el error de entrar. Apreté el volante con tanta fuerza que los nudillos me dolían. La respiración se me cortaba en ráfagas cortas, y cada sonido dentro de la cabina parecía amplificado. Ya no estaba seguro de si el motor seguía rugiendo de la misma manera, o si había un tono distinto, como un zumbido grave que se mezclaba con el sonido del diésel. La carretera seguía interminable,
recta como una línea trazada con regla. Los árboles a ambos lados formaban un muro oscuro que se cerraba más y más. Cada pocos metros, ramas largas y delgadas se inclinaban sobre la carretera, como dedos tratando de alcanzarme. Miré el tablero. El reloj seguía marcando las 2:17. El GPS, que antes mostraba una línea recta con el destino a unos kilómetros, ahora mostraba un espacio vacío, sin carretera, sin referencia, solo un punto parpadeante en mi camión, detenido en medio de la nada, aunque yo no había dejado de avanzar. Y entonces, la radio no la había encendido. El dial estaba en apagado, pero la luz verde del panel se encendió sola, y de los altavoces salió un ruido áspero, una estática que parecía respirar. No era un sonido continuo, subía y bajaba, intercalando pausas largas, como si alguien al otro lado estuviera tomando aire antes de hablar. Giré el botón para apagarla. No funcionó. La estática continuó, y entre ellas surgió una voz. No era un susurro distante, era clara, femenina, con un tono que me heló más que cualquier viento. Luis, ¿recuerdas lo que hiciste? No respondí. La voz continuó, arrastrando las palabras como si quisiera darme tiempo para entender. Yo sí. Sentí un calor repentino en la nuca, como si alguien me estuviera observando desde muy cerca. El reflejo en el parabrisas me mostró algo que no quise mirar directamente, una sombra detrás de mi asiento, inmóvil, alargada, imposible de encajar con la forma del respaldo. La estática se interrumpió de golpe y fue reemplazada por otra voz, masculina, más grave, más seca. No pares, pase lo que pase, no pares. Esta vez, la interferencia no volvió. En cambio, un golpe sordo resonó en la parte trasera de la cabina. No era metálico ni fuerte, sino preciso, como si alguien tocara con los nudillos. 3 veces me giré rápido. El compartimento de descanso estaba vacío, pero el colchón tenía una hendidura marcada, como si alguien hubiera estado sentado ahí hacía segundos. El aire se enfrió bruscamente, lo suficiente para que mi respiración se condensara en pequeñas nubes blancas dentro del camión. La calefacción dejó de funcionar, y el indicador de temperatura en el tablero mostró 2 guiones, en lugar de un número. La radio volvió a activarse, pero esta vez no habló desde el panel. La voz surgió directamente del asiento del copiloto, como si estuviera sentada allí. Mírame, no quería hacerlo. Mantener la vista fija en la carretera era lo único que me anclaba a la idea de que seguía avanzando hacia algún lugar, pero la sensación de que algo estaba allí, observándome, era insoportable. Al final, cedí y giré la cabeza lentamente. El asiento estaba vacío, pero el cinturón de seguridad estaba extendido, abrochado, tenso, como si sujetara el cuerpo invisible de un pasajero. Una gota oscura y espesa cayó desde la altura del respaldo hasta el asiento, y se absorbió en el cuero sin dejar rastro. Antes de poder reaccionar, la voz femenina volvió a hablar. Ahora desde la radio. Te falta poco. No sé por qué, pero lo que más me perturbó fue su tono. No sonaba amenazante, sonaba complacida, como si supiera que lo que venía después ya no dependía de mí. Seguí conduciendo más por instinto que por decisión, y entonces vi lo que parecía ser un par de faros en la distancia. Un destello de alivio me recorrió el pecho. Tal vez otro camión, alguien más que hubiera tomado esta maldita carretera. Pero a medida que me acercaba, algo estaba mal. Las luces no se movían, permanecían a la misma altura, inmóviles. Al llegar a pocos metros lo entendía, eran faros encendidos, suspendidos en el aire, sin vehículo alguno. Pasé junto a ellos, y justo cuando mis faros delanteros dejaron de iluminarlos, se apagaron al mismo tiempo. La voz masculina habló de nuevo, ahora más urgente, más cerca que antes, como si estuviera en el asiento trasero. Ahora sí, no mires atrás. No lo hice, pero sentí que, al otro lado del espejo retrovisor, algo se inclinaba hacia adelante, sonriendo.
La tensión en mis manos era tal que sentía los músculos arder. Me obligaba a mantener la vista fija al frente, pero sabía que no estaba solo. No era una suposición ni un presentimiento, lo sentía. El aire en la cabina había cambiado otra vez. Se notaba más pesado, con un olor nuevo, un olor que no pertenecía a un lugar vacío. Era como a tierra húmeda recién removida, mezclada con algo más dulce y ácido a la vez. Un aroma que me hizo recordar sin querer la vez que pasé junto a un accidente y el aire estaba saturado con el olor del metal caliente y la sangre. El motor mantenía un ronroneo grave por de fondo. Muy por debajo de ese sonido, percibía un crujido lento, irregular, como el de un peso moviéndose sobre cuero. Fue entonces cuando el asiento del copiloto se hundió. No fue un movimiento leve. Fue el tipo de desplazamiento que provoca a alguien de tamaño adulto al sentarse. Sentí como el chasis entero del camión vibraba mínimamente para acomodar esa carga repentina. No giré la cabeza ni usé la visión periférica. No vae a Neri, pero el hundimiento seguía ahí, tan real como el volante entre mis manos. Una ráfaga de aire frío golpeó el costado derecho de mi cara. Fue tan intensa que sentí la piel tensarse, como si el frío fuera sólido. Entonces, un roce, algo tocó mi brazo izquierdo, suave pero firme. Eran dedos. No había duda. Dedos delgados, helados, con una textura extraña, como si la piel estuviera cubierta por una fina capa de agua o barro. La voz apareció junto a mi oído, tan cerca que me pareció sentir el movimiento de labios invisibles. Ya casi. Es hora. La temperatura bajó otro grado. El parabrisas comenzó a empañarse, pero no por dentro. La neblina se formaba en el cristal como si algo estuviera soplando desde afuera, aunque la carretera seguía limpia y despejada. No sé qué me impulsó, pero moví la cabeza apenas unos centímetros. El rabillo del ojo captó una forma. No era completamente sólida. Tenía la silueta de una persona sentada, pero la luz del tablero atravesaba su cuerpo, revelando que lo que la formaba no era carne sino sombras densas, como humo sin dispersarse. Y entonces ocurrió algo que me heló más que cualquier visión. El cinturón de seguridad del asiento del copiloto se tensó y encajó, como si esa cosa hubiera decidido asegurarse para el viaje. El clic del seguro resonó en la cabina, rompiendo el ritmo del motor. Tragué saliva y volví a mirar al frente. No podía pensar con claridad. Mis manos sudaban y el volante empezaba a resbalar. «Sabes que no puedes seguir solo», dijo la voz femenina, pero esta vez no provenía de mi lado. Venía del compartimento trasero, del colchón. El espejo retrovisor reflejó algo que no estaba antes en la silueta de una mujer sentada en la litera, con la cabeza inclinada y el cabello largo cubriéndole el rostro. Vestía una prenda oscura, empapada, de la que caían gotas oscuras que se desvanecían antes de tocar el suelo. Me giré de golpe en la litera. Estaba vacía. El asiento del copiloto ya no tenía la hendidura, pero en su lugar había marcas, 4 huellas alargadas, como si algo con manos más grandes que las humanas hubiera apoyado sus dedos ahí. Entre ellas, una pequeña mancha oscura, fresca, que no olía a aceite ni a combustible. Antes de que pudiera procesar lo que veía, la radio se encendió sola y una voz masculina, la misma de antes, gritó con urgencia: «No aceptes nada, nada», y como si respondiera a esa advertencia, la voz femenina volvió, ahora susurrando con dulzura venenosa: «Solo di que sí, y podrás salir». Sentí que algo invisible se inclinaba sobre mí, tan cerca que el frío me mordió la piel. No respondía a la voz, no podía, tenía la garganta cerrada, el corazón martillándome en el pecho, y cada músculo tenso como un cable a punto de romperse. La mano invisible soltó la mía de golpe, y el silencio volvió. Un silencio tan profundo que incluso el rugido del motor parecía amortiguado. Miré el GPS por enésima vez. La pantalla estaba completamente negra, pero en un destello fugaz,
Vi que mostraba la misma coordenada, repetida en un bucle, como si no me hubiera movido en absoluto desde hacía horas. Seguí conduciendo sin pensar demasiado, esperando encontrar una intersección, una señal, cualquier cosa que me indicara que había un final. Pero cada vez que pasaba un árbol particularmente retorcido o una roca con forma extraña, lo veía de nuevo unos kilómetros más adelante. Era como conducir dentro de una cinta de video defectuosa que se repetía sin fin. El marcador del reloj seguía en las 2:17. Apreté el pedal, subiendo a 90, luego a 100, 110. Pero la carretera seguía igual, interminable, como si no importara la velocidad. Y entonces, a lo lejos, vi algo en un cartel. Era una tabla de madera vieja, iluminada por mis faros. Frené un poco para leerlo. La pintura estaba descascarada, pero las letras eran claras. Bienvenido a la ruta 606. Era imposible. Ya estaba en la 606, ya había avanzado horas. Me invadió un mareo súbito, como si la carretera estuviera girando bajo el camión. Parpadeé y de pronto vi en el asiento del copiloto algo que no debería estar ahí, en mi propia mochila. La misma que había dejado en el compartimento trasero al iniciar el viaje. La abrí con manos temblorosas. Dentro no había ropa ni documentos. Solo una libreta, la misma libreta que vi en el camión abandonado al inicio. En la página, una frase nueva para salir: entrega algo que no puedas recuperar. El olor a tierra mojada volvió, más fuerte, mezclado con un hedor insoportable, como carne descompuesta. Algo golpeó el techo del camión 3 veces, con un ritmo constante. Y después, un susurro en ambos oídos al mismo tiempo: o aceptas, o conduces para siempre. Me invadió una certeza horrible. Si aceptaba, no sabía qué perdería, pero si no lo hacía, quedaría atrapado aquí hasta que el camión y yo nos desintegráramos. Decidí probar algo distinto y giré el volante hacia la cuneta, sacando las ruedas del asfalto. Esperaba tierra o grava, pero no hubo impacto, no hubo cambio. El camión siguió avanzando, y cuando miré por la ventanilla, descubrí que aún estaba en el centro del carril. La risa suave de una mujer llenó la cabina. Era un sonido húmedo, burbujeante, como si proviniera de una garganta llena de agua. Seguí conduciendo, pero el frío se volvió insoportable. La visibilidad disminuyó, y pronto la carretera se cubrió de una niebla espesa que reflejaba mis propios faros. En esa niebla empezaron a aparecer siluetas en personas de pie, al borde de la ruta, inmóviles, con las cabezas ladeadas. Algunas levantaban las manos como si quisieran que me detuviera. Recordé la advertencia: pase lo que pase, no pares. Apreté el acelerador, pasando junto a ellas. Vi sus rostros pálidos, hinchados, con ojos vacíos, y todos, movían los labios al mismo tiempo, formando las mismas palabras: te estamos esperando. A mi garganta se secó. A lo lejos, vi una luz más intensa, como si finalmente se acercara el final de la carretera. No sé de dónde saqué fuerzas, pero pisé a fondo cuando olí. El estómago se me heló. Era el mismo punto donde había empezado. El mismo cartel, las mismas sombras de los árboles, la misma primera señal inexistente de la 606. El reloj del tablero seguía marcando las 2:17 y entonces lo entendí. No estaba conduciendo hacia ninguna parte, estaba dentro de la carretera. No recuerdo cuándo dejé de intentar salir, quizá después de la tercera o la cuarta vez que volví al mismo punto de inicio. El tiempo aquí no funciona como allá afuera. No hay amanecer, no hay cambio de hora, solo ese marcador detenido en las 2:17, la niebla, y el rugido constante del motor que parece cada vez más hueco, como si estuviera funcionando sin combustible real. La radio, que había permanecido en silencio durante lo que calculo fueron días o minutos, volvió a encenderse. Esta vez no hubo interferencia ni voces fragmentadas. La transmisión era clara, como si alguien estuviera sentado a mi lado,
¿Quieres saber qué es la 606? No respondí, pero la voz siguió. No es una carretera, Isonk. Y tú ya lo tomaste a mi piel. Se erizó. Quise preguntar a qué se refería, pero la voz me interrumpió, cambiando de tono, más burlón, más humano. ¿Recuerdas la noche del kilómetro 42, verdad? Sentí un golpe seco en el estómago. Sabía a qué se refería, aunque me había convencido de que lo había olvidado. Años atrás, en una tormenta, atropellé algo a alguien. Nunca me detuve a comprobarlo. El peso de la culpa fue fácil de enterrar bajo kilómetros y kilómetros de asfalto. Oh, eso cree. La voz femenina, la misma que me había hablado al oído, irrumpió desde el asiento trasero. Yo estaba en ese arcén. Un frío glacial me atravesó. Mi vista se nubló por un instante y cuando volvió ya no estaba en la cabina de mi camión. El motor había desaparecido. El volante, las ventanas, todo se había disuelto en una oscuridad absoluta. Frente a mí, en medio de esa negrura, flotaba la libreta, la misma que había visto en el camión abandonado, la misma que encontré en mi mochila. Estaba abierta en una página nueva. Para salir, entrega lo que nunca puedas recuperar. Debajo, escrito con tinta más oscura, mi propio nombre. Ya lo hiciste una vez, susurró la voz masculina. Solo tienes que hacerlo otra vez. Me di cuenta de lo que querían. Un intercambio, no algo material. Algo de mí en algo que, si lo daba, ya no sería yo. Me negué, no con palabras, sino cerrando los puños, resistiendo ese vacío que me tiraba hacia adelante. Y entonces, todo se desmoronó en la carretera, las voces, las luces. Hasta que volví a estar sentado al volante, avanzando. Vi una luz al final en real, distinta, cálida. La seguí con el alma entera. Pero cuando llegué, me encontré de nuevo frente al letrero bienvenido a la ruta 606 esta vez. Debajo del texto, había algo grabado a mano con letras temblorosas: a nadie sale sin pagar. La radio lanzó una última carcajada, larga, quebrada, como si viniera de muchas bocas al mismo tiempo. Y después, el silencio. Sigo conduciendo. El marcador aún dice las 2:17, no sé cuánto tiempo ha pasado. Pero a veces, cuando la niebla se abre, veo otros camiones, y en sus cabinas, sombras que me observan, esperando que yo diga que sí. Tú, que estás escuchando esto, ¿realmente crees que nunca has tomado la carretera equivocada? ¿Estás seguro de que no estás ya en la 606 y aún no lo sabes? Si escuchaste esta historia y crees que es solo un cuento, pregúntate por qué recuerdas también esa carretera oscura por la que juraste no volver a pasar. Déjame en los comentarios si crees que la 606 existe, o si alguna vez has sentido que alguien invisible viajaba contigo. Suscribid. Sí, Tej. Después de todo, quizá ya estés dentro y no lo sepas.